El diputado José de Jesús Martín del Campo, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco, inauguró una exposición fotográfica con momentos relevantes sobre los hechos de aquel 2 de octubre de 1968. Las demandas eran libertad a los presos políticos. Habían encarcelado compañeros desde los primeros días del movimiento y eran presos políticos, y también estaban encarcelados Valentín Campa y Demetrio Vallejo, a quienes les habían aplicado en 59 un delito llamado de disolución social. En la víspera del aniversario 51 de la matanza, el ahora legislador recordó que fue desde ahí, desde las instalaciones del recinto legislativo de Donceles, desde donde recibieron las amenazas del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y desde ahí Díaz Ordaz es cuando dijo que había soportado al movimiento estudiantil y a sus dirigentes hasta límites que no era posible, y que entonces ya iba a aplicar la mano dura. Nos amenazó y lo cumplió, ¿verdad? Ante los recientes hechos de violencia ocurridos en las marchas en días pasados, Martín del Campo lanzó un llamado a los participantes a no caer en provocaciones. No queremos que se ciernan sobre manifestaciones pacíficas, barruntos de provocación que den la vuelta y que quieran que volvamos a regímenes que reprimen cualquier expresión libertaria. La exposición fotográfica se montó en 2 sitios debido a la cantidad de imágenes que dan cuenta del histórico momento, y estarán durante esta semana abiertas al público. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.